Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Vamos a esperar un par de minutos más a que se unan las personas para iniciar nuestro webinar sobre Ansible, organización de impacto. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Buenos días a todos los que nos acompañan. Buenos días, Omar, y gracias a los que nos acompañan en este webinar. Veo varios invitados de diferentes organizaciones que están interesados en conocer el valor de la automatización de Red Hat y cómo impacta y optimiza todas las tareas y labores que se hacen en estas áreas que tienen retos importantes y aportan tanto a las organizaciones. Vamos a dar inicio. Yo me presento con ustedes, soy Virginia Duplat, líder de la línea Red Hat en controles empresariales para Colombia y para Perú. Hoy estamos compartiendo con ustedes un conocimiento muy interesante acerca de Red Hat Ansible, de la mano de nuestro arquitecto de soluciones, Omar Sogamoso, a quien quiero introducirles. Omar es ingeniero eléctrico y ingeniero electrónico y tiene un reconocimiento por un dispositivo de seguridad vehicular que tuvo una publicación en medios hace un tiempo. Lleva más de 7 años en su rol de arquitecto de soluciones. Ha trabajado en clientes como el BBVA, conoce de soluciones IBM, trabajó durante varios años con un mayorista llamado Nexis de Colombia, acompaña a la organización de controles empresariales desde hace un año. Como les contaba, tiene más de 7 años con experiencia como arquitecto de soluciones. Ha participado en proyectos muy importantes de impacto a nivel nacional, como por ejemplo la DIAN, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros muchos en los cuales ha arquitectado soluciones. Y en controles empresariales también ha participado de soluciones en clientes como Itaú, por ejemplo, como la Universidad Industrial de Santander. Y hoy Omar va a ser el encargado de ser el speaker de esta sesión. Entonces, adelante, Omar. En la sesión ustedes, al final de la sesión vamos a dejar un espacio para preguntas, pero les agradezco que Omar va a estar haciendo algunas preguntas en donde va a querer sondear con ustedes algunos temas. Por favor, levanten su manita para entender si se sienten identificados con estos retos empresariales. Adelante, Omar. No sé si me están viendo bien, es que yo aquí me veo como mal en la pantalla. ¿Ustedes me ven bien? No, Omar, se te tapa la cara, se te es borroso, queda por un lado. Dame un momento. Los problemas logísticos. Ahí sí, ¿cierto? Sí, excelente. Mejor.
Gracias, Virginia, por esa introducción. Sí, como lo decía Virginia, pues hemos organizado este webinar para nuestros clientes más estratégicos, clientes que han manifestado ese interés en la modernización, en temas de automatización, que quieren sacar adelante a sus empresas, entregar algo de valor y ayudar en ese desarrollo continuo que tienen las empresas. Yo soy Omar Sogamoso, como lo decía Virginia, soy arquitecto de soluciones de IBM y Red Hat dentro de controles. El día de hoy vamos a hablar de el poder y el valor de la automatización, un producto muy bueno que tiene Red Hat para que nos apoya para todo este tema de la automatización, que es Ansible. Vamos a entender por qué deberíamos nosotros plantear siempre la automatización, no importa en qué punto se encuentre nuestra compañía, por qué le entrega valor en cada uno de esos puntos. Y para esta sesión, pues me gustaría pues tener la participación de ustedes muy proactivamente. Me gustaría si en este momento ustedes pueden levantar la mano para validar que la están usando correctamente. Por favor, si levantan la mano acá dentro de eso. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Exacto, Jorge, muy bien. Entonces, de esta forma, voy a hacer algunas preguntas. Ustedes me levantan la mano ahí simplemente, vuelven y la bajan sin ningún problema para ir contando, revisando los casos que podemos tener acá de aplicabilidad dentro de los diferentes temas que vamos a ver. ¿Listo? Me gustaría saber ustedes, si ustedes en algún momento han trabajado temas de automatización. ¿Quién quiere empezar? Mientras que yo voy compartiendo por acá la pantalla. ¿A quién le gustaría compartirnos esa experiencia si la han tenido, no? Claro está. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Muy Kevin? bien, gracias. Mi nombre es Kevin Restrepo de la Universidad de AFIT. Aquí en la universidad hemos tenido, pues, hemos dado pequeños pasos y hemos logrado a través del Ansible automatizar lo que son actualizaciones o parcheo en los servidores que están aquí en la universidad justamente. Y eso nos ha permitido, pues, mejorar y también de cierta manera optimizar el tiempo en esta tarea que es muy importante para la ciberseguridad. Excelente, Kevin, qué bien, qué bien. Un caso de éxito que tenemos acá. Cuéntanos, Kevin, ya que lo están trabajando, ¿cómo hacían ese proceso anteriormente? ¿Lo hacían de forma manual? ¿Cuánto tiempo se demoraban? Sí, era un proceso manual que podía tomarnos prácticamente toda la noche durante 5 días o más, y eso ha permitido de que simplemente le hagamos un monitoreo de cómo va el proceso de actualización por la misma herramienta de Ansible. Entonces eso garantiza poder enfocarnos en otras soluciones y garantizar también de cierta manera ese proceso que, como les decía, es muy importante y más en esta época. ¿Cuánto tiempo se demoran ahora, Kevin? Ahora nos podemos estar demorando más o menos 3 días. Creo que ahora hay que afinar un poquito la herramienta, pero ya disminuye pues como ese proceso operativo chinomático que es como la palabra que usamos. Claro, total. Y dime, ¿qué tan difícil fue poder aprender a hacer? Eso funciona por medio de unos playbooks que los vamos a ver más adelante. ¿Qué tan difícil fue aprender a usar esa herramienta? Inicialmente fue un poco complejo porque no teníamos como el conocimiento, pero ya ha ido como mejorando ese proceso, entonces se ha ido como facilitando un poco, pero al principio fue muy difícil. Fue un poco complejo entender cómo se crean los playbooks, haciendo pruebas, garantizando de que todo funcione correctamente. Perfecto, Kevin. Gracias por compartirnos esa experiencia. Y así como Kevin, mira que nosotros encontramos muchos casos similares. Mira, bueno, de pronto aquí está grabado, pero espero que no va a salir acá de la sala, pues. Nosotros tenemos un cliente, el Banco de Bogotá, puntualmente. Ellos tienen Ansible hace bastante tiempo, tienen muy implementado Ansible. Y en algún momento también le hice la misma pregunta, así como me respondió Kevin. Ellos me decían, nosotros hacíamos un proceso de mantenimiento donde teníamos que abrir una ventana por toda una semana, se iban todo el equipo para aplicar parches, políticas de seguridad, cambio de networking, aplicar los parches de seguridad, sacar unos usuarios, meter otros, sincronizarlos, bueno, todas estas tareas típicas de gestión de mantenimiento.
Y para eso tienen que abrir una ventana de una semana, switchar hacia la parte de alta disponibilidad para poderle hacer mantenimiento a toda esa plataforma. Y se iba todo el equipo. Ahora, ahora va una sola persona, se demora 1 hora, simplemente va a hacerle clic al playbook, a los playbooks, porque son varios playbooks, le va a hacer clic y se sienta a mirar cómo salen los procesos. Entonces son experiencias que nosotros vemos ya de clientes que han mejorado sus procesos de gestión, de mantenimiento dentro de su infraestructura, gracias a la automatización. Efectivamente, le hice una pregunta como se la hice a Kevin, ¿cuál fue el reto, qué fue lo más difícil que tuvieron en el momento de abordar a Ansible? Y claramente, como nos respondió Kevin, igual como nos respondió Kevin, me dijo, pues lo difícil realmente fue iniciar con los playbooks, entenderlos, poder trabajarlos, pero una vez que se vence esa curva de aprendizaje, que es muy corta, realmente no es tan complicado porque está diseñado para que sea muy simple y que sea de forma colaborativa, una vez que se vence esa curva, arrancan todos a automatizar y ya quieren automatizar absolutamente todo, empiezan a crear playbooks para todo, anidar tareas y empiezan realmente a utilizar el poder que tiene Ansible para poder hacer toda la gestión. Y después de vencer esa curva, pues ya todo es mucho más sencillo, ¿no? Crear un playbook ya lo hacen en cuestión de minutos. Al inicio pues se demoran un poquito mientras que aprenden a crear. Pero son experiencias similares a las que nos cuenta Yafit, que nosotros nos encontramos. Normalmente yo hago consultoría con clientes donde no he encontrado uno al cual, si no tiene implementado Ansible, no le haga sentido implementarlo. Todos necesitan un tema de automatización porque la automatización está presente en todos los desafíos que nosotros tenemos dentro de nuestra infraestructura y pues es un valor que le puede agregar muy grande a todos nuestros proyectos, ¿vale? Voy a presentar, bueno, aquí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Omar. Gracias, Kevin. Entonces, vamos a avanzar muy alineado a esto. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de automatización, pues típicamente nosotros lo asociamos como lo fue en la tercera revolución industrial, que fue el boom de la automatización de los procesos. Ya no labramos la tierra con un asadón, lo hacemos con tractores. Ya los robots empiezan a automatizar tareas que nosotros hacíamos antes con muchas personas dentro de la industria. Entonces, la tercera revolución industrial estuvo muy marcada por ese tipo de automatización, ¿cierto? Incluso los sistemas, todo lo que es IT, vino aquí a abordar toda esa tercera y apoyar esa tercera revolución industrial. Ahorita estamos hablando de la cuarta revolución industrial, la digitalización, el abordar temas de machine learning, big data, inteligencia artificial, IoT, y sigue estando presente la automatización, tanto así que nosotros ya vemos carros autónomos, los carros ya se manejan solos. Acá en Colombia, que no tenemos tanta tecnología, pero aún así encontramos que nuestros carros ya prenden las luces de forma automática o hacen algún proceso, la velocidad de crucero, algún proceso lo hace de forma automática. Gracias a esa automatización hemos podido tener grandes desarrollos, grandes avances. El mismo Teams que estamos usando en este momento, por debajo, está teniendo una serie de procesos automáticos que antes eran impensables hacerlos de forma manual y sería imposible tener una plataforma como esta si hubiéramos seguido haciendo las tareas de forma manual. Entonces, la automatización, aquí lo que vemos es que es clave para todas nuestras tareas. Levanten la mano quienes usan Excel acá. ¿Quién no lo usa realmente, cierto? Porque nosotros vemos que yo uso Excel, todos nos encontramos dentro de la organización, de alguna forma usa Excel, porque Excel de cierta forma nos ayuda a automatizar ciertas tareas, ¿cierto? Nosotros encontramos que voy a hacer una fórmula y ya no tengo que sacar la calculadora para sumar todo ese listado de ítems que tengo ahí, simplemente le hago sumar, súmeme todo esto y me automatiza esa tarea y ya después de forma automática yo cambio los valores y él automáticamente me cambia las cosas. Una forma de automatización y vemos cómo se ha vuelto clave la automatización para todos nuestros procesos en el día a día, ¿cierto? Empezando desde lo más sencillo que sería un Excel. Entonces, vamos a ver cómo la automatización, incluso en la pandemia lo vimos, la automatización marcó siempre una ventaja para esas empresas que lograron digitalizarse muy rápido, que lograron sacar sus procesos muy rápido, que podían adoptar cambios muy rápidos, aquellas que no lo hicieron.
y marca una diferencia entre tener el éxito o simplemente intentar subsistir dentro del mercado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de automatización, hoy en día vemos, y lo vemos muy claro dentro de la industria, que tenemos unos avances tecnológicos, las empresas están hablando de sus retos y sus necesidades en temas de transformación digital, en temas de nube híbrida, en temas de DevOps, que necesito salir más rápido al mercado, entonces hablamos de time to market, de Agile, y todas estas cosas y estas tendencias que no son tan nuevas realmente, ya algunas tecnologías ya más de 10 años, pero que nosotros acá dentro del país estamos empezando a abordar muy alineado a esto. Ya el MINTEC sacó algunas prácticas y algunas directrices para abordar esa cuarta revolución industrial, porque hemos entendido que entre más rápido nos modernicemos, mejor ventaja vamos a tener a nivel global, ¿cierto? Eso lo vimos muy claro en la pandemia, cuando las empresas que de cierta forma tenían modernizada su IT, lograron digitalizarse en el momento que el mundo dijo paramos y todo ahora va a ser por internet porque no podemos salir a las calles. Entonces las empresas que tenían su infraestructura modernizada lograron exponer sus servicios muy rápido, mientras que las que no y estaban con sus sistemas legacy o no tenían automatizada de cierta forma la IT, pues se demoraban sus proyectos normalmente en un año, y en un año ya quebraban o perdían gran parte del mercado, mientras que las que sí estaban modernizadas, en automatizados sus procesos, se digitalizaban muy rápido y pues abarcaban ese mercado que los otros no podían sostener, ¿cierto? Entonces eso lo vimos muy claro acá dentro de la pandemia, lo vimos muy marcado, vimos la necesidad de tener una plataforma modernizada, ¿cierto? Y las empresas empezaron a volcar sobre esa modernización de IT. Entonces estamos viendo que las empresas están sacando sus proyectos para modernización de aplicaciones, cómo me subo a contenedores, cómo optimizo la infraestructura, cómo automatizo procesos, cómo agilizo ese time to market. Entonces todas esas cositas vienen asociadas a la modernización de IT. Y cuando yo me enfrento a la modernización de IT, pues empiezo con una serie de pasos. Típicamente se comienza con la optimización de la infraestructura, cómo virtualizo, cómo consolido, cómo hago más con menos. Cuando ya tengo esto, empiezo a revisar temas de nube, me monto a la nube, entonces ya tengo temas de nube híbrida, reviso cómo puedo conectar las cargas que tengo cloud con lo que yo tengo on-premise. Luego que ya tengo los temas cloud, empiezo a ver cómo desarrollo nativamente en la nube. Si ya tengo todo esto armado y ya estoy en este punto, empiezan unos desafíos de integración, integrarme con los APIs que me entrega nuestros proveedores, con las APIs que nos entregan nuestros usuarios, facturación electrónica y todo este mundo digital y las empresas que ya se están transformando digitalmente, que todo lo exponen con APIs, y yo me tengo que enfrentar a toda esa parte de modernización y ver cómo sigo el ritmo de la industria. Entonces, estos son los pasos, los principales pasos, no son los únicos, aquí lo estamos generalizando mucho, que se enfrenta a la industria. Y todos estos pasos están apoyados por la automatización en alguna medida, desde la parte de la optimización de la IT hasta la misma integración de esos servicios. Aquí me gustaría preguntar a cualquiera que quiera responder, ¿en qué punto cree que se encuentra su compañía en este momento? ¿En cuál de estos pasos creen que se encuentra? Tranquilo, sin miedo, no vamos a juzgar. En el primer paso de la optimización de la... Optimización de la IT. Gracias, Mauricio. Muy bien. Ahí se encuentra la gran mayoría. Y nosotros que pasábamos, pues, haciéndole a consultoría a los clientes, llevándoles este mensaje como compromiso que nosotros tenemos desde controles de mantenerlos a ustedes actualizados en lo último que nos entregan los fabricantes, pues nos encontramos que la mayoría de empresas se encuentran acá. Muy pocas están abordando temas de nube híbrida, mucho menos multinube, y muy pocas, aún menos todavía, realmente están desarrollando aplicaciones nativas en la nube. Estamos hablando de aplicaciones sin servidor, aplicaciones en microservicios, y las que la tienen no son su core realmente. Pero si nosotros vemos a Gartner, Gartner nos dice que más del 90% de las aplicaciones que yo tengo legacy son susceptibles a modernizarse y llevarse a contenedores. Entonces, realmente lo que yo necesitaría tener realmente en máquinas virtuales, en un ambiente tradicional, son el 10% no más de lo que yo tengo en mi empresa.
¿Por qué no lo abordan? Por la deuda técnica, porque es que las herramientas que utilizan son muy complejas, no pueden subirse o no pueden implementar un modelo de modernización que todos en conjunto trabajen. Pues hablamos ya de temas de DevOps donde por lo menos integramos a la gente de desarrollo, a la gente de operaciones, pero ¿qué pasa con la gente de negocio, la gente de seguridad? No están integrados, entonces abordar esos caminos de modernización se vuelve complejo para las compañías, pero desde controles nosotros entendemos esto y lo que nosotros intentamos es apoyarlos a ustedes porque lo que nos interesa a nosotros realmente no es vender una suscripción, no es vender una licencia, sino que ustedes tengan éxito. Llevamos 32 años en esto asesorando empresas y apoyándolos en sus proyectos y haciendo que tengan éxito, y eso es lo que realmente nosotros medimos. Entonces vamos a ver lo importante que es la automatización. Y Ansible es nuestra herramienta de automatización de IT por parte de Red Hat. ¿Alguno había escuchado a Ansible aparte de Kevin? Jorge dice que había escuchado de Ansible. Felipe, bien, Ansible tiene dos sabores, ¿no? Ansible tiene una versión open source. Nosotros desde Red Hat venimos del mundo open source, apoyamos completamente todo el sistema open y es la tendencia que nosotros estamos teniendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo open no nos ata a ningún fabricante, no nos ata a ninguna tecnología. Podemos abordar cualquier tecnología, por lo tanto el camino de la innovación, el camino de la adopción, el camino de la modernización está totalmente abierto. Si nosotros vemos contenedores que estamos hablando hoy en día, viene del mundo open source. Si nosotros vemos microservicios, viene del mundo open source. Si nosotros vemos Big Data, Machine Learning, Internet de las Cosas, IoT, hablamos de inteligencia artificial, todo esto viene del mundo open source inicialmente. Entonces, abordar los proyectos o adoptarlos dentro de mi compañía para poder tener éxito es importante contar con herramientas y partners que trabajen con el mundo open source. Red Hat toma todos esos proyectos del mundo open source, los madura, les pone la capa de seguridad que realmente sean confiables para la industria, y les entrega soporte y los pone en su portafolio. Red Hat, Ansible es un ejemplo de esto. Entonces, Ansible, nosotros vemos nuestro sabor allá open source, entonces muy invitados a que si ustedes quieren probarlo, inicien con ese producto free, lo prueben, revisen, jueguen con él, y una vez que ya lo tengan maduro y quieran empezar a implementar esto a nivel empresarial, nos llaman y nosotros le entregamos el soporte que ustedes realmente requieren para que tengan una plataforma empresarial verdaderamente. Entonces, Ansible es nuestra herramienta de automatización. Funciona con más de 2.000 dispositivos de 80 fabricantes, los más reconocidos a nivel mundial. Lo hace por medio de unos módulos, unos fabricantes cada vez que sacan un producto, generan su propio módulo para poder integrarse a Ansible, porque ya han visto lo potente que es Ansible y les interesa estar dentro del portafolio que puede gestionar Ansible. Por lo tanto, Ansible no se limita solamente a servidores, sino a plataformas, sistemas operativos, el mismo SAP, storage, networking, todo donde yo pueda llegar con un agente, puedo llegar con Ansible. Aquí, a mí me gustaría saber, ¿ustedes, alguno ha intentado implementar alguna estrategia de automatización dentro de la compañía? En alguna medida, sea con scripts, sea con algo que hayan intentado fomentarlo dentro de la compañía. ¿Ninguno? ¿Ninguno ha abordado temas de automatización? Sí, técnicamente sí se han buscado estrategias, así sea con PowerShell, con Shell Script, buscando disminuir ese tiempo, por ejemplo, desde algo tan simple como depurar un log, que se vuelve Perfecto. Y una dime, tarea tediosa. ¿y cuál es la dificultad que encuentras de poder hacer un script con PowerShell o intentar automatizar una tarea? ¿Qué limitantes te encuentras típicamente? Entonces, si estás en Linux, tienes que hacerlo en servidor por servidor. Depende, es muy subjetivo si por alguna razón cambia una ruta. Por ejemplo, actualizaste un producto, pone una ruta nueva, entonces te ves enfrentado a que si no actualizas, después se te llena eso y debes ir servidor por servidor a actualizar la nueva ruta. Y cuéntame qué pasaría
si tú quieres integrar a la gente de negocio. Le dices, ven, yo ya no quiero actualizarte el file system o la ruta del file system donde tú pones tus archivos, sino crea tú el PowerShell. ¿Cómo crees que funcionaría eso? No, pues imagínate el complique porque parte del hecho de que los privilegios que hay que asignarles desde el desconocimiento de ellos también. Entonces, no, entonces le toca a uno hacerlo todo. Así es. Entonces, mira que tú abordaste algo clave y un dolor que tienen las empresas cuando intentan fomentar una herramienta de automatización. Y es que esas herramientas son tan complicadas, tienen lenguajes tan complicados que no es fácil que la gente colabore en las diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, cuando yo intento fomentar o impulsar una herramienta de automatización, pues cuando llego al equipo de desarrollo, bueno, posiblemente el equipo de desarrollo lo adopte una curva de aprendizaje relativamente corta, pero si yo llego al equipo de seguridad, ellos me dicen, venga, pero eso es un lenguaje que yo no entiendo. Si acaso aprenderá uno, pero ya a los otros les da pereza y no lo hacen. Entonces, ahí es donde típicamente fracasan los proyectos de automatización de IT, cuando yo me encuentro en esa deuda técnica o ese desconocimiento de cómo hacerlo funcionar, y cuando es complejo, pues la gente no colabora, ¿cierto? Y es difícil pues que una persona de negocio se ponga a aprender un lenguaje de programación para poder escribir los PowerShell o los scripts de Linux o cualquier Python o cualquier archivo que yo necesite para poder implementar una herramienta de automatización. Y es una de las dificultades y los dolores que tienen los clientes y por la razón por la cual es muchos que implementan automatizaciones fracasan. Entonces abordaste un punto muy valioso. Gracias, Mauricio. Y más que si haces shell script, tienes que aprender a WK y se hace más complejo. Mucho más complejo. Entonces, aquí es la razón, esta es la razón por la cual Ansible está tan posicionado en el mercado. Entonces, si ustedes ingresan a Google, encuentran siempre el eslogan de que Ansible es poderoso y simple. Poderoso y simple. ¿Por qué? Porque resulta que el objetivo de Ansible es hacer que realmente la automatización funcione, pero que funcione de una forma colaborativa. Para poder lograr que sea colaborativa, es necesario simplificar ese proceso de automatización a un nivel que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, Ansible trabaja un lenguaje que se llama YAML. Es un lenguaje extremadamente sencillo, ni siquiera es considerado como un lenguaje de programación. Es tan sencillo que yo le puedo dar instrucciones así como los vemos acá, donde yo simplemente le digo a qué dispositivos van a ir las tareas, le digo, simplemente asigno los módulos que controlan ese dispositivo y le empiezo a asignar las tareas. Es muy sencillo de entender, fomentando esa plataforma colaborativa, donde ya no hablamos ni siquiera de DevOps, porque si la gente de operaciones crea un script, fácilmente trabaja en un YAML porque es muy sencillo. Esa es la famosa curva que hablábamos con Kevin inicialmente, aprender a hacer los playbooks, que la curva se come muy rápido y muy diferente a cuando aprendemos un lenguaje de programación que es extremadamente complejo. La curva es relativamente corta. Entonces, si lo aprendimos lo de la gente de operaciones, la de gente de desarrollo les queda muy sencillo. Fomentando una cultura de DevOps. Si yo me voy a algo más complejo, puedo fomentar una cultura DevSecOps. ¿Por qué? Resulta que el mismo desarrollador, cuando antes ellos me entregaban la aplicación, ellos me entregaban una serie de requisitos para que yo aprovisionara como desde el lado de operaciones. Entonces, la gente de operaciones empezaba a levantar la máquina, crear la máquina virtual, instalar el sistema operativo, montar las librerías y todo esto que se requiere para poder levantar, y es un tema muy complejo. Aquí la gente de desarrollo puede crear, escribir como en un documento de texto, como lo vemos acá en un archivo plano, escribir qué es lo que necesita en ese lenguaje. Tantos core, tanta memoria, necesito que vaya a este repositorio, jale el código fuente, instale la aplicación, póngale pestañitas, póngale todo lo que yo quiero que funcione, y ellos mismos lo describen acá, fomentando una cultura colaborativa. Si yo quisiera integrar a la gente de seguridad, pues le paso ese archivo que me lo está pasando, se lo paso a la gente de seguridad. Es tan sencillo que lo pueden leer, pueden saber entender qué es lo que están poniendo la gente de desarrollo para vigilar que no esté haciendo algo indebido, y adicionalmente ponerle sus líneas de código. Le empieza a meter acá que te cierre los puertos, que ponga controles de acceso, que solamente puede tener esas políticas de firewall y todo lo que a nivel de seguridad refiere, incluso cumplir con algunos estándares, para que la gente de operaciones simplemente le dé play y arranque a desplegarse la infraestructura. Y así de sencillo es. Por eso hablamos que Ansible es extremadamente simple. Por esa simplicidad que tiene el lenguaje de programación, y porque ya empezamos
a hablar de infraestructura como código. Al poder yo describir la infraestructura dentro de un archivito, yo ya la puedo documentar, la puedo clonar, la puedo replicar. Algo muy bueno cuando yo tengo disaster recoveries para poder levantar de nuevo el ambiente. Y esto sin importar a qué dispositivos vayan. Yo puedo hacer la tarea para un solo dispositivo, para un grupo de dispositivos, no importa si son servidores o solamente servidores y almacenamiento, sino también incluye switches, firewall, balanceadores, plataformas, la misma nube susceptible de trabajar con Ansible, networking, sistemas operativos como Windows, estos PowerShell los podemos automatizar con Ansible y todo sin necesidad de instalar un solo agente. Nosotros no necesitamos instalar agentes. Eso es inaceptable cuando yo estoy trabajando un ambiente productivo, tener que instalar un software. Nosotros ya sabemos que un ambiente productivo prohibido instalar cualquier tipo de software que no sean las aplicaciones core del negocio. Entonces, no me van a permitir instalar un agente, es un dispositivo, es un servidor al cual yo tendría que aplicarle los patches, hacer mis rutinas de mantenimiento de forma manual, porque no me van a permitir instalarle nada. Entonces, Ansible tiene esa ventaja de que no necesita agentes. Yo llego allá con una consola, con mi consola en línea de comandos, fácilmente lo puedo trabajar. Entonces, no tengo que instalar software, no, es un software menos que mantener, porque imagínate yo teniendo un agente allá, lo tengo que mantener también actualizado y resulta que yo despliego mis políticas de automatización y las despliego a todos, pero resulta que quien no está actualizado no la recibió y nunca me di cuenta. Entonces, son problemas que se solventan, por eso es tan simple y poderoso. Y además es muy eficiente. ¿Por qué? Porque todas esas tareas rutinarias yo las puedo simplificar, las puedo automatizar con Ansible, los despliegues, los monitoreos, el aprovisionamiento y todo lo que a mí me causa mucho tiempo, cambios de políticas de firewall, control desde acceso, adicionar el LDAP, adicionar una nueva plataforma, ahora tengo que desplegar mis políticas allá. Todas estas cosas son las que simplifica Ansible, haciendo que yo tenga un retorno de inversión muy corto, mucho más corto, que con cualquier otra herramienta. Un retorno de inversión de Ansible es de aproximadamente 3 meses y bajando el costo operativo muchísimo. ¿Listo? Por eso ese retorno de la inversión. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Tienen alguna duda con respecto a Ansible? Sí, yo sí tengo una duda, algo que yo veo a nivel de Windows, pues uno tiene una cuenta en todo administrador, ¿cierto? Es muy fácil loguearse pues utilizando el directorio activo. Con Linux no veo esa misma facilidad. Puede ser obviamente desconocimiento y por eso mi pregunta es porque o creo un usuario local o integro los servidores Linux al dominio, que técnicamente es una mala práctica, o creo una cuenta local en cada servidor Linux con la misma clave en todos, eh, o hay otra estrategia más amigable para uno para esto. Es más amigable. Resulta que, bueno, de pronto me bajo un poquito técnico, me perdonarán, solamente para responder esta pregunta. Resulta que Ansible no solamente tiene estos archivos donde yo describo las tareas que tengo que hacer, sino que cuenta con un archivo que se llama el inventario, ¿cierto? Es un documento plano que está en un directorio donde está cifrado, encriptado, está resguardado, donde nadie puede acceder, solamente Ansible. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando tengo que hacer tareas de mantenimiento con unos usuarios, unas credenciales específicas administrativas, yo no tengo que estarlas compartiendo entre el mismo archivo del Facebook porque sería primero un riesgo de seguridad y sería muy dispendioso, ¿no? Tener que estar pendiente a qué dispositivo le voy a dirigir la tarea y adicionalmente las credenciales, ¿cierto? Entonces lo que él hace es que se va a ese inventario y yo en el inventario simplemente coloco el dispositivo al que va a dirigir, bueno, los dispositivos que yo quiero controlar, no al que va dirigido, sino al que yo quiero controlar, lo pongo en grupos, le pongo una etiqueta, lo que yo quiera, y las diferentes variables. Dentro de esas variables va el usuario, las credenciales, o que se conecte a un LDAP, a un directorio activo, y siga las políticas del directorio activo, de forma que yo cuando creo las tareas, yo no coloco credenciales acá. Yo simplemente digo, vaya al inventario y utilíceme las credenciales que estén en inventario. Y en el inventario pues ya están las políticas para que lo jale desde el ELDA, lo jale desde el directorio activo sin yo tener que implementar ninguna credencial dentro de los playbooks. Entonces cuando él va a correr, él va al inventario que está dentro de Ansible y utiliza las credenciales dependiendo de las tareas que yo vaya a realizar. Eso sí, tengo que revisar las tareas que yo haga acá, si realmente requiere permisos administrativos o si lo puedo hacer con un usuario diferente.
pero es una de las cosas como trabaja Ansible. Particularmente con Windows, Ansible funciona muy bien con Windows, puede llegar a unas tareas mucho más avanzadas que lo que se podría hacer solamente con Windows, pero nosotros tenemos que a nivel de autenticación, normalmente Windows, cuando yo utilizo esa consola centralizada para poder desplegar varias tareas que solo me funciona con Windows, pues encontramos que ellos tienen un factor de autenticación doble, ¿cierto? Entonces, es tedioso cada vez que yo voy a hacer a desplegar un PowerShell o a hacer una tarea de mantenimiento desde la consola porque tengo que hacer esa doble autenticación. Es algo que solventa con unas herramientas de apoyo Ansible para poder automatizar las plataformas Windows desde Ansible, ¿vale? Adicionalmente, pues temas de aprovisionamiento del store y otras cosas que tiene Windows para poder desplegar las aplicaciones dentro o aplicar los parches dentro de los sistemas, es algo que simplifica muchísimo, es mucho más sencillo trabajarlo con Ansible y en las mismas tareas, en la misma rutina, yo puedo incluir los dispositivos de almacenamiento o otros equipos que no sean Windows, sino también equipos que sean Linux, daba que el que me hace ese cambio de lenguaje son los módulos que yo voy agregando. Entonces, aquí yo escribo en el mismo lenguaje siempre y los módulos me lo traducen al lenguaje, ya sea PowerShell, ya sea Python, ya sea como sea el lenguaje que me hable el servidor. Por eso a mí me lo pone simple y él por debajo hace la madre. No sé si con eso contesté. Sí, muchas gracias, Omar. Vale, Mauricio. Omar, una pregunta. Dime. O sea, referente, digamos, a la parte de contraseñas, yo veo en la imagen que el lenguaje del YAML es completamente plano. Existen como datos sensibles, por ejemplo, la del usuario contraseña. ¿Es posible hacer como una especie de encriptación de esos YAML? Sí, por eso te decía, en el YAML como tal, yo no pongo contraseña, sino que hay un archivo que es donde va el que llamamos inventario. Este YAML es algo que nosotros le llamamos el playbook. Y el inventario va en otro archivo que está encriptado. Y ahí es donde tú pones la contraseña. Ahí es donde tú pones el usuario administrativo, la contraseña como una variable. Y lo que haces desde el YAML es que llamas la variable. ¿Yes? Okay. Pero nunca pones la contraseña ni el usuario acá. Perfecto, gracias. Así es. Así es. Vale, Jorge. ¿Ves? Ya ven lo sencillo que es, por eso el eslogan de Ansible, y lo encuentran en toda la red, es simple y poderoso, porque es así, simple y muy potente. ¿Listo? Vamos a ver algunos casos de uso que tenemos para Ansible. Uno de los primeros, el que ya habíamos hablado, el DevSecOps. Entonces, cuando nosotros hablamos de DevSecOps o de DevOps, también necesariamente tenemos que hablar de Continuous Integration y Continuous Delivery. Esas son técnicas que tienen las compañías cuando abordan estos tipos de metodologías para agilizar los desarrollos. Entonces, el Continuous Integration está hablando que los mismos desarrolladores integren sus aplicaciones muy rápidamente en unas herramientas que automáticamente desplieguen versiones y hagan cosas automáticas y agilicen ese proceso de despliegue de las aplicaciones para reducir el time to market, que es lo que nos afecta realmente a nosotros en el negocio. El momento en que yo geste la idea y en qué momento le estoy entregando la solución al usuario o le estoy entregando el servicio que le prometí a mi usuario. Entonces, normalmente cuando no tengo eso automatizado, cuando no tengo temas de DevOps o Continuous Integration, pues esos proyectos se demoran un año, año y medio, 6 meses. Cuando yo estoy abordando esto, pues esto se reduce drásticamente a un par de meses. Y si ya tengo temas de microservicios y contenedores, esto fácilmente puede durar semanas. Eso depende del grado de modernización que nosotros tengamos. Pero particularmente en este proceso de modernización, siempre necesariamente tenemos que hablar de Continuous Integration y Continuous Deployment como esa metodología de modernización para aplicaciones ya sean tradicionales o en contenedores o microservicios, como lo estoy trabajando. Y en ese método de Continuous Integration, pues hay una serie de herramientas que tiene el mercado, como un repositorio, como un pipeline, que se encargan de hacer toda esa parte de integración continua, y del despliegue continuo se lo dejamos ¿a quién? A Ansible, que es el que nos va a provisionar las máquinas, nos va a listar el ambiente, nos va a coger esto una vez que ya esté funcionando y simplemente lo doy play y me lo pone en la máquina que es. Entonces, Ansible, perfecto para temas de DevSecOps, en esas cadenas de DevOps, donde tenemos Continuous Integration y Continuous Deployment y Delivery. ¿Listo? Otro caso de uso típico, el DRP. Entonces, ustedes saben que el DRP es diferente a la alta disponibilidad, ¿no? La alta disponibilidad es para mantener los cargas de trabajo y todo este asunto, mientras que el DRP hace referencia a un
Disaster Recovery Plan, o sea, un plan de recuperamiento en caso de desastre. Los más juiciosos guardan unos backups, ¿cierto? Y guardan los backups aislados. ¿Por qué aislados? Porque es que si los tengo conectados dentro de la misma red, pues resulta que si es un ciberataque, no importa que yo tenga un backup, pues eso me va a infectar el backup y se me pierden todos los datos, que es lo más valioso que tiene una empresa. Entonces es importante que se tengan backup totalmente aislados, ya sea en cinta o con librerías virtualizadas, algo que me aísle, que me garantice un air gap completo, un aislamiento de los datos de la infraestructura. Pero los más juiciosos tienen un backup y tienen un método para poderse recuperar, levantar todo el ambiente de nuevo, las aplicaciones, los servidores y todo lo que tienen trabajando para que todo funcione correctamente. Pero esto afecta directamente a una vaina que se llama el RTO, que es el Recovery Time Objective. Entonces, esto hace referencia al tiempo en que yo soy capaz de recuperarme en caso de un desastre, ¿cierto? En caso de un desastre, normalmente las empresas se demoran unas 12 horas o unas 24 horas, 48 horas, depende de lo complejo que tengan su ambiente. Esto es algo que simplifica muchísimo Ansible, porque cuando ya estamos, como ya les mostré, estamos hablando de infraestructura como código. Entonces, al yo tener la infraestructura documentada acá, replicable, clonable, yo lo único que necesito en el momento de un disaster recovery es tener preparadas las máquinas o la infraestructura física, instalar Ansible y ponerle los playbooks que yo necesito y ejecutar. Así Ansible me va a recrear rápidamente todas las máquinas, me las va a conectar a la base de datos, va a usar ese backup que yo tengo y lo recupero porque yo ya creé los playbooks para en caso de un disaster recovery recovery plan, en caso de algún disaster recovery, pues poderme levantar muy rápidamente acá. Y esto me disminuye el RTO, el Recovery Time Objective, ¿cierto? Me va a disminuir, ya no estamos hablando de los 48 horas, estamos hablando de un par de horas, por mucho unas 4 horas. Eso depende del nivel de automatización que yo tenga y cómo tengo mi infraestructura acá escrita. ¿Listo? Otro caso de uso típico de Ansible. Otro caso de uso típico que tiene Ansible es el aprovisionamiento, el cumplimiento de normatividades. Cuando yo ya tengo mi infraestructura acá escrita, yo fácilmente le puedo cumplir un estándar porque aquí le pongo todos los requisitos de esos estándares de la normatividad, de la superfinanciera, de la supersalud, todo lo que yo necesite, ISO 9000, que tengo que tener los logos así creados, que tengo que tener por acá los puertos cerrados, todo lo que yo necesite para cumplir normatividades, políticas, controles de acceso, lo puedo escribir acá en mi infraestructura y una vez que ya lo tenga acá, ya tengo la plantilla para después que yo quiera aprovisionar más máquinas que cumplan esas normatividades, pues yo ya estoy completamente seguro que con esta la voy a cumplir, disminuyendo los errores humanos que pueden ocurrir, porque somos humanos y cometemos errores, que se nos olvidó cerrar un puerto, que se nos olvidó poner una política, se nos olvidó pasarlo por firewall y queda vulnerable en nuestros equipos allá o no cumplimos con alguna norma. Entonces, muy bueno para aprovisionamientos, cumplimientos de normatividades, mejores prácticas, todo lo que nosotros tengamos alrededor de aprovisionamientos, incluyendo los dispositivos que sean. Y otro caso de uso típico de Ansible es el mantenimiento de la infraestructura. Aplicación de parches, despliegues de políticas de seguridad, controles de acceso, instalación de nuevas aplicaciones, actualizaciones. Todas estas cosas que hacen parte del día a día son cosas que yo puedo automatizar para simplemente, como lo hace el Banco de Bogotá, hacer clic y sentarme a mirar los diferentes, a monitorear cómo me salen los mensajes, si todo salió ok. Si alguno no sale ok, pues ya entraré yo puntualmente a revisar por qué no salió ok, pero todo lo demás, pues simplemente me siento a revisar, ya no tengo que hacer las tareas de forma manual. ¿Listo? Hasta acá, preguntas, dudas, inquietudes. Por mi parte, no, gracias. Gracias, Mauricio. Listo, muchachos. Ahora miremos algo. Una preguntita. Buenos días. Pues no, es una inquietud comercial. Usted me dice si me la puede resolver o no. ¿Qué diferencia hay entre Ansible y Terraform? Terraform utiliza agentes, primero. Segundo, no es compatible con toda la infraestructura que nosotros sí somos compatibles. ¿Ves? Entonces, son diferentes. No viene, Terraform es propietario, ¿no? No viene del mundo open source, por lo tanto no tiene compatibilidad con muchos otros dispositivos que vienen del mundo open source. Entonces ya hay tres diferencias grandes que te quitan simplicidad, te quitan conveniencia y te quitan manejabilidad, ¿no? Esas son las principales. Entonces, digamos que si tú quieres tener una plataforma que realmente llegue a toda, incluyendo la nube, incluyendo servidores, networking,
almacenamiento, ya Terraform no te funcionaría. Adicionalmente, si tienes ambientes productivos donde tú no puedes instalarle un agente ni por el Chiras, pues porque es un ambiente productivo, ya Terraform no te serviría. Si tú quieres cumplir con unos estándares que te obligan a que los ambientes sean seguros, ya Terraform no te funcionaría. ¿Sí es? Son casos en los que realmente Terraform no hace sentido. Y además que es propietario, ¿no? Entonces ya no puedes empezar con el Ansible Open Source en mis ambientes previos, probar allá y luego pasarlo a producción con soporte con Red Hat, sino que siempre te va a tocar pagar. ¿Listo? No sé si contesté. Sí, sí, Omar, gracias. Sí, Omar, qué pena no, bien, interrumpir. bien, sí. Sí, te Vale. interrumpí, Omar, qué pena. Yo tengo entendido que Ansible y Terraform se pueden combinar, llamémoslo así, para hacer tareas pues mucho más específicas o mucho más prácticas. Sí, No sé así si es. estoy equivocado. Sí, claro, se pueden complementar porque el mismo Ansible, si yo ya tengo implementado Terraform y pues obviamente no voy a empezar a construir todo, pero yo necesito implementar una plataforma más sencilla y quiero empezar a trabajar con Ansible, pues Ansible puede controlar a Terraform y utilizarlo como parte de su proceso para pues no volver a hacer todas las tareas que yo ya había realizado y todo ese trabajo que yo ya había invertido, mientras que voy desplazando a Terraform si es que así lo quiero hacer, ¿vale? Entonces se pueden, o sea, pueden funcionar, complementarse en ese punto, haciendo unas tareas, Ansible otras, o simplemente integrarse mientras que se produce el proceso de desplazamiento. ¿Listo? Gracias, Omar. Gracias, Vale. Omar. Listo. Entonces, estos son los casos de uso. Veamos algo muy chévere que le gusta mucho a la gente de negocios y es, bueno, pero a nosotros siempre nos dicen, pero esto es un gasto y yo no estoy para gastos ahorita, hermano. ¿Cuánto me vale eso? Eso, el licenciamiento de Ansible es pornos. Uy, no, nosotros no tenemos plata para esto. Pues hay aquí una buena noticia. Resulta que el ROI típico de Ansible es de 3 meses. O sea, en 3 meses yo tengo el retorno de la inversión. No es al que peor le fue ni al que mejor le fue, es el promedio de los clientes que tiene Red Hat para Ansible. Esto obviamente después de que consumen su curva de aprendizaje y ya lo empiezan a usar de forma efectiva. Entonces el ROI típico es de 3 meses, por lo tanto no es un gasto, sino realmente es una inversión, porque yo en menos de un año ya he retornado lo que invertí y adicionalmente de ahí para allá son ahorros, tanto que al año ya son el 146% del ROI que voy a tener de Ansible. ¿Por qué? Porque me reduce las horas que yo necesito hasta el 94% de horas de reducción en horas hombre cuando yo tengo un problema, un incidente de seguridad, porque ya tengo un 84% de ahorro en tiempo en mis recursos cuando empiezan a hacer despliegues, cuando yo empiezo a un 67% cuando yo empiezo a hacer todas esas tareas rutinarias, cuando empiezo a desplegar parches y todas estas cosas y esos requisitos que requerimos nosotros hacer dentro de la IT de forma operativa. Entonces, todos estos numeritos hacen que nosotros podamos llegar a un 146% y estamos hablando que a los 5 años, que es el ciclo de vida típico de un software, estamos hablando alrededor del 500%. No son cifras que decimos nosotros desde Controles, son cifras que nos entrega directamente Red Hat basado en el promedio de los clientes que manejan Ansible. ¿Listo? Es algo muy chévere. ¿Por qué con controles? Es como les decía anteriormente, a nosotros nos interesa más allá de vender una suscripción, de vender un licenciamiento. Nosotros representamos más de 18 líneas de controles, las más grandes a nivel mundial, y no nos interesa realmente vender una suscripción y no estamos tan posicionados en el mercado porque vendamos o revendamos una licencia, sino realmente porque acompañamos a los clientes a que sus proyectos tengan éxito. Entonces llevamos 33 años en el mercado con más del 97% de satisfacción de los clientes que nos recomiendan para sus proyectos porque nosotros les brindamos asesoría, servicios, consultoría, estamos asociados con otra cadena de partners que nos pueden apoyar en todos los requisitos, casas de software, todo lo que necesite un cliente para los proyectos y se los entregamos a ustedes. Adicionalmente, nosotros tenemos la membresía más alta dentro de Red Hat. Tenemos la categoría Premier, Business Premier, que es la más alta que puede tener un business partner. Eso se le entrega a Red Hat gracias a los casos de éxito que ha tenido el cliente, que ha tenido el canal, perdón. Nosotros tenemos amplios casos de éxito gracias a una facturación importante que tenemos de Red Hat, que la logramos gracias a que lo implementamos en negocios grandes, en clientes
grandes del país, los más grandes del país, y logramos tener una facturación y un reconocimiento importante en el mercado, y esto es lo que nos entrega la categoría Premier. Y esta categoría Premier pues nos da unas ventajas que nosotros se las trasladamos a ustedes, que son, primero, tener los mejores descuentos del mercado, porque esto nos ayuda a tener el mayor descuento que podría tener un business partner. Por lo tanto, esto se lo podemos trasladar a ustedes o garantizando las mejores ofertas a nivel de Red Hat. Y adicionalmente, si ustedes dicen, no, Omar, yo quiero capacitación, pero directamente de fábrica, o yo quiero servicios, pero directamente de fábrica, esta categoría nos permite a nosotros poderles ofrecer también esas capacitaciones directamente de Red Hat o los servicios de implementación, de asesoría, consultoría, lo que sea, directamente de Red Hat. ¿Listo? Gracias a esto, pues nosotros podemos entregar o les puedo mostrar acá un path típico que tenemos para los clientes que empiezan a abordar Ansible. Entonces, esto es totalmente modular. Ustedes pueden elegir los servicios que ustedes quieren tomar, las capacitaciones que ustedes quieren tomar, dependiendo del nivel de conocimiento que ustedes consideran en el que están. Nosotros podemos ofrecer servicios de descubrimiento, donde hacemos un levantamiento de información, diseñamos el roadmap para poder empezar a implementar Ansible y lo documentamos. Podemos ofrecer ya en un siguiente paso un piloto donde ustedes nos dicen, quiero que automaticemos este caso específico, a ver cómo nos sale el rollo, a ver si es que Omar me dice la verdad y eso en 3 meses ya tendría el retorno de la inversión. Entonces podemos establecer un piloto con un caso de uso y luego de que ustedes ya vean el caso de uso y estén trabajando, podemos hacer la consultoría de acompañamiento, porque la idea no es que nosotros lo hagamos realmente, sino enseñarles a ustedes y que ustedes lo empiecen a hacer de ahí para adelante. Entonces, en ese momento nosotros hacemos transferencia de conocimiento y los acompañamos de ahí para allá para que ustedes mismos vayan haciendo sus automatizaciones y ya se vuelvan autónomos. Entonces, parte del roadmap que nosotros dentro de Controles hemos diseñado para ustedes, y todo esto complementado con las capacitaciones. Entonces hay capacitaciones desde el nivel más básico para poder entender de qué se trata la automatización, cómo funcionan los playbooks, cómo funciona este tema del inventario, qué debería yo tener en cuenta, hasta poder llegar a temas ya de automatización específicamente, ya sea en Windows, ya sea en Linux, ya sea en SAP, lo que nosotros necesitemos. Entonces ofrecemos también las capacitaciones. Estas son solamente algunas de las muchas que hay, ¿vale? Es parte del valor agregado que entregamos nosotros desde Controles y que ustedes pueden elegir qué tomar para que sus proyectos sean realmente exitosos. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, inquietud? Felipe, tienes la mano levantada. Sí, hace un momentico mencionaste que el licenciamiento es por nodo, pero ¿por qué nodo? ¿Por nodo físico? Si son máquinas virtuales, por máquinas virtuales. Cualquiera de las dos. Entonces, el licenciamiento es por nodos, pero entonces el nodo puede ser o una máquina física o una máquina virtual. Simplemente es el dispositivo al que yo quiero controlar. Si ese dispositivo es una máquina virtual, ese sería un nodo. El paquete más pequeño, que es con el que nosotros desde Controles recomendamos que inicien, es el paquete de 100 nodos. Ese paquetico de 100 nodos les da acceso a 100 dispositivos. Normalmente, por la experiencia, sabemos que un cliente no consume un paquete, no consume 100 nodos de primerazo, sino hay una curva de aprendizaje, como nos decía Kevin, que se demora para poder empezar a implementar. Entonces, ese es tiempo que se consume. Y luego, cuando ya empiezan a automatizar, pues empezar las primeras automatizaciones es cuando empiezan a consumir parte de ese paquetico de 100 nodos, y más o menos al año ya están alcanzando los 100 nodos porque ya empiezan ustedes a automatizar todo lo que ven, ¿cierto? Pero eso no sucede, típicamente no sucede antes del año. Entonces nosotros recomendamos que empiecen con ese paquetico de 100 nodos inicialmente. ¿Listo? No sé si respondí hasta ahí. ¿Sí, Felipe? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. Vale. Entonces esos nodos son máquinas físicas virtuales, el switch, el balanceador, la cámara web, lo que sea, cualquier dispositivo que yo quiera llegar a automatizar con Ansible. Listo. Entonces, algunos casos de éxito. Entonces, estos son clientes referencias a nivel mundial que usan Ansible. Entonces, estamos hablando de empresas muy reconocidas, la misma Warner Brothers, la NASA, Samsung, muchísimas empresas trabajan ya con Ansible, y algunos casos de éxitos más relevantes, voy a mencionar solamente dos en aras del tiempo. Hablamos de Microsoft. Microsoft
trabaja con Ansible, lo tenemos totalmente documentado. Su vicepresidente nos dice, ellos tenían un desafío de transformación digital, lo que vimos al inicio, parte de la modernización de IT, ¿cierto? Entonces, uno de lo que estamos hablando, modernización digital, ellos tenían ese mismo desafío. Ansible les ayudó a esa parte de transformación digital porque, como ya vimos, la automatización es una pieza clave para todo el tema de modernización y la transformación digital es un ejemplo de eso. Entonces, Microsoft es un caso de éxito documentado de Ansible. Otro caso de éxito, Siemens. Siemens también, ustedes saben que ellos son muy fuertes en dispositivos de la industria, entonces nos vamos para otro escenario muy radical, donde ellos tienen procesos de automatización con sus PLCs, pero resulta que se dieron cuenta que cuando ellos sacaban todos esos procesos de automatización legados que tenían y lo trabajaban con Ansible, tenían un roadmap mucho más rápido, un time to market mucho más rápido y mucho más eficiente que lo que hacían con sus sistemas de automatización legados. Es otro caso de éxito que tenemos alrededor de Ansible. Y así podemos hablar, Banco de Bogotá, que ya se los comenté ya a nivel local. Hay otros más que, pues, digamos que por temas de marca no lo podemos mencionar, pero aquí en Colombia, pues hay muchos clientes grandes que están trabajando Ansible y les ha parecido un hit. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto es lo que yo tenía para el día de hoy. No sé si tenemos alguna duda, inquietud. Espero que haya sido de provecho. No sé si Sí, muy Felipe tiene alguna provechosa duda. la charla. Gracias, Mauricio. No sé si Felipe tienes alguna duda, alguna inquietud. Todavía estás con la mano levantada. No, me quedé con la mano levantada, ya estaba cansado ahí. Sí, te duermen las manos. Bueno, excelente. Ok, excelente, Omar. Muchas gracias a todos por haber participado. Por favor, en la presentación estaban los datos de contacto de Omar y si no, pues repetimos, el correo es osogamoso@coem.co y tu número de celular, Omar, ¿lo recuerdas? Ahí está, 312-371-8488. O si quieren Porque escanear sabes, el código QR, ahí lo escanean y les salen todos los datos para no tener que digitar. exacto. Y de esa manera se necesita nuestro apoyo para estructurar el requerimiento, hacer todo el dimensionamiento y demás. Estamos súper atentos. Bueno. Perfecto, les agradecemos mucho, muy valiosa la charla, muy interesante. Que estén Por muy bien. favor, la encuesta para que podamos recibir el feedback de ustedes para siguientes sesiones. Gracias, hasta Ok, luego. Omar, muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Que Gracias. estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Rodolfo, ¿tienes una consulta?